Y tenemos el lujazo de contar con nosotros en la dársena esta noche con Gustavo Jimeno. Siempre es maravilloso volver a recibirle aquí en nuestro programa. Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Jesús. Un placer estar con vosotros de nuevo. Bueno, el motivo principal por el que estamos charlando esta noche es tu visita a nuestro país. A partir del día 4 pasarás por Barcelona, por Valencia y por Madrid. Los conciertos de Madrid son de Ibermúsica en el Auditorio Nacional. Y bueno, digamos que son conciertos en tu último año al frente de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo. Estás, digamos, finiquitando tu periodo como director titular de esta agrupación. ¿Cómo estás viviendo esta última temporada con los luxemburgueses? Bueno, un poco con la actitud de celebración y de disfrutar y de dejar la orquesta en el mejor sitio posible y bueno, y me doy cuenta más que nunca, claro, siempre en el pasado siempre había un futuro evidente, había muchos programas, había temporadas delante y ahora de alguna manera, bueno, son dos cosas. Por una parte, estar donde estamos en mi 10ª temporada y última me fuerza a mirar hacia atrás y un poco evaluar cómo ha ido y qué hemos hecho. Y bueno, me doy cuenta que son verdaderamente poquísimos programas que tenemos juntos. Y bueno, lo afronto con orgullo de lo realizado y con ganas de que disfrutemos estos últimos momentos juntos, estos últimos programas y por supuesto esta gira en España que también es especial precisamente por eso, por ser la última que haremos juntos en España. Una década es mucho, mucho tiempo. ¿Has ido notando los progresos de la orquesta o por lo menos la idea que tú tenías del camino que tenía que llevar la orquesta se ha cumplido? ¿Te sientes con los deberes hechos? Sin duda alguna, he ido notando el progreso y los cambios. A veces uno es impaciente, entonces sí que recuerdo ahora ser más impaciente al principio, pero hay muchos aspectos que creo que contribuyen a... Bueno, yo creo que es un aspecto muy importante, es el crecimiento juntos. Yo creo que soy mejor músico de lo que era hace 10 años. Obviamente me siento muy afortunado de haber podido realizar este trayecto con ellos, pero también ha habido muchas nuevas incorporaciones en la orquesta en los últimos años. Hemos hecho muchísimo repertorio juntos, también repertorio que ellos tenían menos explorado y desconocido, como Segunda Escuela Vienesa, o hemos hecho ópera juntos, hemos hecho Don Giovanni, hemos hecho varias óperas de Verdi, hemos hecho Wagner, Ligeti, también música francesa con la cual ellos eran más, tenían mayor afinidad con Ravel o Debussy, pero menos con Dutilleux o con Messiaen. Entonces, en fin, también con repertorio germánico como Bruckner, tampoco les era especialmente familiar. Hemos hecho prácticamente todas las sinfonías de Mahler. En fin, que hemos hecho muchísimo repertorio. El otro día alguien me recordaba aquí en la Filarmonía de Luxemburgo que hemos hecho más de 200 conciertos juntos. Son muchos conciertos, 200, y hacer más y significa también muchas obras, muchos programas, muchísimos ensayos, en fin, lo cual, lógicamente, abordando tanto repertorio durante tantos años, contribuye a que nos conozcamos muy bien. Yo conozco el instrumento mejor que nunca, también soy partícipe de la forma que ha ido tomando el instrumento, ¿no? y la calidad actual o las cualidades o las particularidades actuales de la orquesta las conozco muy, muy bien, pero ellos también a mí me conocen muy bien. Por tanto, el trabajo es muy fluido, rápido y algo más profundo del que podría hacer un director con una orquesta de la cual se es director invitado. Uh-huh. Uh-huh. La verdad es que la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo está en el mapa mucho más que en el pasado. La verdad es que tiene una presencia internacional, una importancia ahora mismo que no tenía antes. Y eso en realidad se debe a tu trabajo de estos últimos 10 años, en mi opinión. No sé si bueno, trabajo, lógicamente, yo me he esforzado en que así fuera e intento hacer música y he trabajado para la orquesta de la mejor manera posible. Obviamente hubiera sido imposible, como sabemos, un director sin músicos que produzcan el sonido y que quieran realizar tus ideas o que sean receptivos, pues poco haríamos sin una orquesta. Pero entonces he encontrado unos compañeros perfectos de trayecto, que en efecto 10 años suena importante y en parte cuando uno llega a este punto mira hacia atrás y tiene la sensación de que han pasado rápidos, pero no ha sido rápido, ha sido mucho trabajo conjunto y también haber hecho en efecto esas
giras internacionales, hemos también visitado Corea, por ejemplo, hemos visitado Latinoamérica, hemos estado en el Teatro Colón, hicimos 2 conciertos. Hay salas en las cuales somos más habituales en Europa. En fin, entre las giras, grabaciones y tantos conciertos también aquí, obviamente, en Luxemburgo, pues sí, hemos crecido juntos y yo creo que, en efecto, la orquesta está en muy, muy buen momento, lo cual también va unido a que la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo trabaja en una sala maravillosa, punto de referencia, yo creo, en Europa, de manera cada vez más evidente y con una programación excelente. Entonces, trabajar de la mano de la Filarmonía de Luxemburgo y con su equipo directivo ha contribuido también enormemente a este crecimiento juntos. Uh-huh. Tú creciste, digamos, en el Concertgebouw de Ámsterdam, cuyo auditorio pues es famoso también por su acústica, y la orquesta debe mucho siempre a la acústica, ¿no? Del auditorio en el que trabaja. Luego hay que trasladar ese sonido, ¿no?, a otros auditorios distintos para intentar recrear el sonido y poner esa firma. ¿Has sentido un poco lo mismo también en la Filarmonía de Luxemburgo? Sí, a 2 niveles. Uno, intrínsecamente musical en el escenario. Hemos tenido muchas sesiones de ensayo, conciertos, grabaciones en escenario. Eso, lógicamente, es parte del instrumento y ayuda a formar un concepto, porque tienes que aplicar. Sí, uno puede tener un concepto general de lo que piensa que debe ser el sonido en general de una orquesta, o dependiendo del repertorio, o cuestiones de balance, o de transparencia, o de profundidad del sonido, ya digo, dependiendo del repertorio, pero lógicamente lo amoldas a la sala en la cual estás trabajando. Es una sala muy buena, en realidad bastante estándar, podríamos decir, porque es un sonido cálido, más bien oscuro, pero no es ni la clásica sala antigua, aunque sí la forma mantiene una forma clásica rectangular, pero tampoco es una sala moderna como hay tantísimas salas más actuales que son fantásticas, pero más bien brillantes. No es el caso. Es un color cálido en fin, que muy adapto a muy estándar, decía, muy adapto a muchos repertorios diferentes. Pero también, eso me refiero al trabajo musical, pero también estar en una sala donde diariamente hay visitas de otras orquestas de gran importancia, americanas o europeas. Hace unos días estaba aquí la Orquesta Philharmonique de Radio France, o mañana hay un concierto dúo de Yuja Wang con Viking Guro Lawson, etcétera, etcétera. Es una sala que tiene una programación excelentísima y yo creo que también nosotros nos beneficiamos de compartir esta programación con grandísimos artistas. Uh-huh. Qué bien. Bueno, Gustavo, en los conciertos de Ibermúsica del 6 y el 7 manejas 2 programas muy tuyos, todo repertorio del siglo XX. Estamos muy acostumbrados a verte vinculado con los clásicos del siglo XX y con algunos un poco más modernos, pero es verdad que, bueno, en el primero de los conciertos está el concierto para piano de Gershwin, con Denis Kotsukin, la tercera de Prokofiev, y en el segundo, Mi madre en la oca de Ravel, las fiestas romanas y los pinos de Roma de Respighi, y el concierto para órgano de Poulenc. Bueno, los conciertos de Gershwin y Poulenc son estreno en Ibermúsica y ambos se tocan muchísimo menos de lo que se debían. ¿No lo sabías? Oh. Me acabas de sorprender, no lo sabía porque además cuando me reúno con el gran Alfonso Aijón siempre comentamos, pues esta obra se hizo, o lo lees en los programas de Ibermúsica, o te comenta esto, recuerdo que lo hizo tal director con tal orquesta, etcétera. Y uno siempre vive un poco la presión del pasado, ¿no? De grandísimas orquestas, grandes directores. En efecto no lo sabía. Bueno, me alegro también de poder contribuir de alguna manera a la historia de Ibermúsica. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a oír música de tu ultimísimo disco hasta la fecha, si no me fallan las cuentas, en compañía de la Filarmónica Luxemburgo y de Jean-Guyen Queyras, nada menos, el disco Dutillé, que es un disco maravilloso. Vamos a oír la quinta y última parte de Metabol y seguimos charlando en un momento. Muy bien.
Así concluye Metabol de Dutillé en la interpretación de Gustavo Jimeno, que está esta noche con nosotros. Le escuchábamos al frente de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y con esta orquesta viene a visitarnos a España en el último año de su titularidad al frente de esta agrupación que deja pues en lo más alto, además. Bueno, precisamente tu debut en España como director vino de la mano de Ibermúsica, ¿no es así? Sí, una especie de debut improvisado cuando trabajaba como asistente del maestro Abbado y sí, y decidió más o menos, decidió en el último momento él que dirigiría una de las obras del programa, concertante de Haydn. Y bueno, después de esto ya yo creo que mi siguiente visita fue ya como titular de la Orquesta de Luxemburgo. Sí, no me falla la memoria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hablamos mucho de Luxemburgo, pero hay que hablar de Toronto. ¿Cómo van las cosas por allí? Maravilla, me encanta, adoro la orquesta, me encanta la ciudad de Toronto, bueno, en términos generales es un reto que yo tenía de alguna manera en mente hace tiempo, trabajar en una orquesta norteamericana, porque era consciente, a raíz de mis visitas como director invitado en otras orquestas norteamericanas ya durante años, me daba cuenta de que, bueno, que disfrutaba todo al respecto, disfrutaba la preparación, la profesionalidad de las orquestas, de la manera en la cual funcionaban. Me di cuenta de que yo también trabajaba a gusto en esta estructura y sabía que si alguna vez tenía la oportunidad de estar al frente de una orquesta en Norteamérica en la cual hay otra estructura y otra cultura que iba a ser beneficioso para mi crecimiento personal, enriquecimiento personal y musical. En ese sentido, bueno, me siento muy afortunado porque el hecho de que se hayan cruzado nuestros caminos de la Orquesta Sinfónica de Toronto, que es una orquesta también histórica y que, bueno, yo siempre digo como ejemplo, es buen ejemplo pensar lo histórico que es y uno piensa que el último concierto que dirigió Igor Stravinsky como director era con la Orquesta Sinfónica de Toronto. Bueno, es una indicación de que es una orquesta con un pasado importante y es en efecto una orquesta que adoro y he disfrutado mucho los últimos años y muy motivado hacia el futuro y en efecto después de esta gira en España pues tendré 3 programas seguidos en Toronto, así que la verdad es que estoy disfrutando muchísimo mi trabajo también en Toronto. Qué maravilla. Bueno, Gustavo, ¿y cómo se vive el día a día con una orquesta sin el apoyo financiero estatal? Como sabemos, las orquestas estadounidenses están liberadas de subvenciones, hay donantes, eso sí, mecenas, y por supuesto son todas instituciones privadas. Debe ser muy, muy diferente, ¿no? El funcionamiento de las orquestas en ese... Es muy diferente porque, por supuesto, en Europa hay reuniones y decisiones que se toman también en oficinas de las cuales eres partícipe, pero es mucho más tranquilo en Europa. Es decir, tienes los ensayos, tienes los conciertos y alguna reunión. Allí tengo casi una doble agenda en el escenario, que es mucho porque hay trabajo que hacer. Con ensayos, conciertos, también hay muchas audiciones, hay pruebas para reclutar nuevos miembros, pero en efecto hay muchas actividades de reuniones, participo prácticamente en todas y como bien decías, hay muchas conexiones de las cuales se nutre una estructura como la Orquesta Sinfónica de Toronto, en la cual dependes básicamente de las donaciones de privados. Y eso requiere, pues bueno, también se invierte tiempo, energía, pero también es una gran oportunidad de conectar de una manera muy profunda y especial con gente verdaderamente interesantísima, inteligentísima, muy apasionados de la música, apasionados de la orquesta, de la ciudad y que durante generaciones, en algunos casos, han contribuido de manera muy importante al desarrollo de la vida cultural en una ciudad. Esto es verdaderamente algo que yo no lo había vivido de tan cerca anteriormente y en efecto tiene sus limitaciones y tiene sus particularidades de la estructura, pero también es una oportunidad de hacer cosas muy bonitas, de conectar, y como dicen en inglés, engage, ¿no? Conectar con gente muy valiosa para la organización, para la vida cultural en un sitio y con quien mantengo
muchísimos casos, pues bueno, también se crean vínculos amistosos y emocionales que son muy bonitos y que te dan también mucho, te dan inspiración, te dan motivación y yo creo que son cosas que uno también se lleva al escenario. Es decir, que no todo el trabajo es como, en fin, como si fuera un problema, es también una oportunidad de conectar con gente y con seres humanos de otra manera y ya te digo que yo lo encuentro de inspiración en cualquier caso. Ujú. Bueno, habéis iniciado una colaboración con Harmonia Mundi también. Nos referimos al disco con la Sinfonía Turangalila de Messiaen. ¿Tendrá continuidad esta colaboración? Sí, sí, de aquí unos pocos meses presentaremos nuestro segundo CD, que sería el ballet completo de Pulcinella, con 3 cantantes fantásticos, el divertimento del beso del hada de Stravinsky también, y, y una obra de una compositora canadiense, Kelly Mary Murphy. Entonces es algo que estamos intentando, que vamos a intentar introducir en las próximas grabaciones, no solo algunas obras importantes del repertorio, pero también introducir música de compositores vivos y cuya composición o cuya relación con la Orquesta de Toronto tiene un significado especial. Este es en el caso de Kelly Mary Murphy. Así que Pulcinella, divertimento del beso del hada y esta nueva composición que encargó la Orquesta de Toronto hace algunos años. Y luego continuaremos. Fantástico, fantástico, gran noticia. Bueno, ya que lo mencionábamos, vamos a escuchar el quinto movimiento de la Turangalila. La alegría del canto de las estrellas es la Orquesta Sinfónica de Toronto y Gustavo Jimeno, obviamente, a la batuta y unos solistas de excepción, además, Marc-Andrea Melin al piano y Nathalie Forget a las ondas Marteno.
La música de Messiaen, procedente de la Sinfonía de Turangalila, en la interpretación de Gustavo Jimeno, que está esta noche con nosotros aquí en la Dársena, con la Orquesta Sinfónica de Toronto. Ahora estábamos hablando de su trabajo al frente de esta agrupación también. Hemos hablado también de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y vamos a hablar un poquito del repertorio, porque entre tus primeros discos encontramos compositores decimonónicos como Rossini, Bruckner, Franck, pero en tu discografía más reciente, siglo XX a tope, a tope, a tope, ¿es tu repertorio favorito, Gustavo? No, no tiene nada que ver con que sea mi repertorio favorito. Es más bien repertorio del cual yo pienso que tenemos algo que decir, algo que aportar a la discografía, no solamente de un sello discográfico concreto, pero en general yo no le veo ningún interés personalmente no sé, a grabar 2 sinfonías de Brahms no, aunque soy perfectamente consciente de que, por ejemplo, con la Orquesta de Toronto, que recientemente hemos hecho Brahms, soy consciente de que podríamos hacer un disco fantástico o que la orquesta tiene un sonido y una cultura que sería maravillosa para ciertos periodos o cierto repertorio. Pero para mí tiene que tener sentido en nuestra historia, en la historia de la orquesta, en nuestra relación personal y también siempre intentando aportar algo a la industria discográfica de alguna manera y no repetir lo que ha sido 1000 veces grabado. En ese sentido, yo pensaba que teníamos algo que decir. Por ejemplo, una de las primeras grabaciones, si no la primera de una orquesta importante, de Turangalila de Messiaen, es una grabación histórica en los años 60 de Seiji Osawa al frente de la Orquesta Sinfónica de Toronto. Queríamos, en nuestro centenario, revisitar la obra. Además, Messiaen visitaba con regularidad. No solo tenía una gran estima por Seiji Osawa, pero conocía bien Toronto, la Orquesta de Toronto, como comentaba también, como otros compositores como Stravinsky en el pasado. Entonces, tiene que tener un sentido en nuestra historia y debo pensar que podemos aportar algo. A eso se debe más bien. Como preferencias de repertorio, en realidad tengo mucho hambre, tengo muchísimos intereses diferentes pero bueno, yo siempre intento elegir algo para una grabación que yo piense que tiene sentido o por varias razones tiene algún tipo de sentido, más que mi preferencia personal. Uh-huh. ¿Y hay algún autor o alguna obra que te emociona especialmente cuando la tienes sobre el atril y te toca interpretarla? ¿O alguna que no hayas interpretado todavía, que no te hayas tenido tiempo de preparar, que quisieras interpretar y que te emociona especialmente? Bueno, son tantas y por tanto es muy difícil centrarme en alguna o algunas pocas. Pero en ese sentido, mi futuro, pasando más tiempo en Fosso, en el Teatro Real, es algo que en términos generales me apetece mucho, y en gran parte por el repertorio, por trabajar con cantantes más asiduamente y con los cuerpos estables del Teatro Real, pero sobre todo, como decía, como estábamos hablando de repertorio, pues hay tantísimo repertorio maravilloso que el hecho de estar en Fosso con mayor asiduidad, pues, y tener este futuro en el Teatro Real, pues me va a permitir, y en ese sentido seguro que voy a tener momentos muy bellos de disfrutar descubriendo composiciones magníficas y haciéndolo con otros artistas y coro y orquesta fantásticos. Uh-huh. Bueno, ya nos has adelantado tu futuro en el Teatro Real como director allí, llevando a la parte musical a partir de la próxima temporada. ¿Te ilusiona el reto mucho? Muchísimo, básicamente por 2 razones. Una por la música, por el contenido, por hacer ópera y hacerlo en un teatro histórico y tan fantástico, y también con la perspectiva de que supone, bueno, es mi primer trabajo, digamos, estable, oficial, al frente o como parte del equipo de una institución que yo considero la más importante, relevante en España. Entonces, estar en este teatro, que es fantástico en todos los sentidos, en Madrid, y que es la capital de mi país, pues después de tantos años viviendo fuera y estando 10 años al frente de la Orquesta Luxemburgo y teniendo también un futuro en Toronto,
pues lo voy a vivir con mucha motivación por la música y por estar donde está. Ujú. Bueno, tenemos pendiente, una vez que tomes las riendas del Teatro Real, una conversación en la que te preguntaré sobre las bases de tu proyecto en el Real. De momento no lo vamos a hacer. Vamos a esperar a que se acerque un poquito más esa fecha. ¿Ha habido algún momento? Yo sé que los músicos controláis muy bien las emociones, las expresáis maravillosamente, las transmitís al público, pero vosotros las controláis de una manera distinta, pues porque esas emociones también están codificadas entre las notas. Pero tú, ¿ha habido algún momento en el que dirigiendo una obra te has visto conmovido enormemente por la circunstancia que fuera, sí? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sin duda no ocurre ni mucho menos cada semana o cada mes. Es curioso, a mí a veces conmoverme de manera muy, muy especial sí que sucede de vez en cuando en un concierto, pero a mí sobre todo me ha pasado casi más últimamente, lo he notado en ensayos. Cuando algo maravilloso sucede, que sería incluso difícil de explicar. Sí, podrías explicar a alguien cómo tú lo has vivido, cómo lo has sentido, pero es difícil describirlo y a lo mejor, y en parte no tiene por qué ser descrito, sino que es vivido, pero algo cuando sea un color, un momento expresivo, la manera que están interaccionando los músicos y que crean algo maravilloso. Y yo estoy ahí en medio, bueno, intentando coordinar o intentando crear un espacio donde esto pueda suceder. Pero a veces pasa de manera inesperada, a lo mejor un martes a las 11:40 de la mañana, y es verdaderamente gratificante, ¿no? Es muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero sí, es algo que de vez en cuando pasa y es muy... Sí, son de esos momentos en los cuales uno entiende por qué se dedica a esto. Lo digo porque a veces vas a ir al escenario y si estás nervioso, a veces yo también he pensado en algún momento, ¿por qué me dedico a esto? ¿Por qué hago esta obra en este momento que me está dando tanta preocupación o que me tiene pensativo o que estoy ya, como digo, nervioso antes de un concierto? Y cuando algo maravilloso sucede, inmediatamente dices, bueno, ahora sé el por qué, ¿no? Ahora sé el por qué vale la pena y por qué soy un afortunado de hacer esto. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ¿y tú te devanas mucho los sesos, reflexionas mucho las músicas? Hay algunos que leen un poco la partitura y bueno, ¿no? Pasan un poco por encima, pero... El análisis, a ver, el análisis para cualquier disciplina artística o para cualquier disciplina es importantísimo, sea como creador o como intérprete. El análisis y el entendimiento de los mimbres, de la estructura, de la composición en este caso, es que solo de esa manera uno puede ser expresivo. Para mí va totalmente unido a la expresión, no es una contradicción, sino al contrario. Se necesita de un entendimiento del rigor para poder buscar la expresividad. Si no, es posible que si no existiera este análisis o este rigor, seguramente uno mismo podría emocionarse, pero dudo que alguien más, además de uno mismo, se emocionara o que los músicos pudieran entender qué es lo que tú encuentras tan emocionante o que ellos pudieran participar de ello o que llegara al público. Es decir, que considero el análisis como decía, el rigor, la estructura y el detalle totalmente, bueno, imprescindible para alcanzar la mayor de las expresiones. Y yo creo que esto se puede aplicar a cualquier disciplina artística y a cualquier músico. Por supuesto que hay músicos en la historia de grandísima intuición, pero incluso aquellos que tienen grandísima intuición y menos capacidad analítica, el análisis de alguna manera a un nivel está. Lo que pasa es que a lo mejor no es fácil hablar de esto, ¿no? Pero que la estructura tiene que estar clarísima dentro de cada músico, creo que es claro y es un aspecto totalmente imprescindible. Uh-huh. Bueno, Gustavo, ya nos vamos a despedir, nos vamos a marchar con el Capricho Sinfónico de Puccini, de tu precioso disco Puccini también, grabado también, obviamente, con Luxemburgo, ya que es ahora cuando se abre este nuevo periodo discográfico con Toronto.
Enhorabuena por todos estos discos, por todo este trabajo de tantos años, por ese esfuerzo por poner en el mapa la Filarmónica de Luxemburgo. También te damos la enhorabuena por tu titularidad en el Teatro Real a partir de la próxima temporada. Enhorabuena por tu trabajo en Toronto y que vayan muy bien estos conciertos que tienes en España. Y espero que hablemos pronto. Cuando tengamos nuevo disco tuyo entre las manos, te volvemos a saltar para charlar un ratito contigo otra vez. Pronto, un placer. Hasta la próxima.
el Capricho Sinfónico de Giacomo Puccini en la interpretación de Gustavo Gimeno con la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo. Gustavo ha estado con nosotros esta noche aquí en la Dársena y lo hemos pasado fenomenalmente bien, como siempre con él. Charlar con él es un auténtico placer, verdaderamente. Siempre es enriquecedor y además es fantástico ver cómo un director de tantísimo talento sigue creciendo y sigue cosechando éxitos y alcanzando metas cada vez más lejanas y cada vez más relevantes. Tenemos a un grandísimo director, todavía joven, con nosotros y con una proyección internacional fantástica. La verdad es que, como decimos, es un auténtico placer tener a Gustavo Gimeno aquí con nosotros.